Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Voces en Derechos, el espacio donde analizaremos las realidades sociales desde una mirada de derechos humanos. El día de hoy abordaremos una problemática urgente, la cual se trata del acceso limitado a la salud para migrantes y desplazados en Colombia. ¿Puede un documento definir tu derecho a vivir con dignidad? ¿Qué nos dicen los estándares internacionales al respecto? A continuación lo abordaremos. Bueno, para poner un poquito en contexto a la audiencia, hoy revisamos la observación general número 15 del año 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde nos indican que el derecho al agua no es solo el acceso físico a un recurso vital, es también el derecho humano fundamental que, según estándares internacionales, debe garantizarse de forma suficiente, salubre, accesible y sin discriminación. No se trata únicamente de cantidad, sino de dignidad, sostenibilidad y además de equidad. En Colombia esta garantía se pone a prueba cada día, especialmente en un contexto donde, según cifras del DANE, más de 2.8 millones de migrantes venezolanos y más de 8 millones de personas desplazadas internamente enfrentan enormes barreras para acceder a servicios básicos como el agua potable. Escuchemos este testimonio. Quiero resaltar las condiciones sociales, económicas y culturales de esa problemática. Cuando llegué con mis hijos a Cúcuta, no teníamos papeles, no sabíamos a dónde acudir, solo nos atendían en urgencias. Para mi hijo que tiene asma, eso no era suficiente, teníamos que escoger entre pagar el inhalador o comer. Eso no es una decisión que una madre debería que tomar. El derecho a la salud es universal, está reconocido en normas nacionales e internacionales, pero en la práctica, ¿qué está fallando? ¿Por qué persiste la exclusión? Para ayudarnos a entender este panorama nos acompaña Karen Yesenia Pinta Narváez, abogada experta en derechos sociales y asesora en políticas públicas con enfoque en los DESC. Doctora, usted ha estudiado esta problemática a la luz de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como de las observaciones generales del Comité de Naciones Unidas. ¿Qué nos dice el derecho internacional sobre esta situación? Gracias. La observación general número 20 del Comité DESC es clara. El derecho a la salud debe garantizarse sin discriminación, incluso en situaciones de nacionalidad irregular o pobreza. El artículo 2.2 del PIDEX impone una obligación inmediata, no progresiva, de garantizar el acceso equitativo a todos los derechos. ¿Eso significa que negar acceso por falta de documentación es ilegal? Exacto, la discriminación por nacionalidad, estatus migratorio, origen social o lugar de residencia es prohibida. El comité señala además que hay que abordar tanto la discriminación formal, como leyes que excluyen, como la sustantiva, aquella que ocurre en la práctica, aunque las normas sean neutras. Doctora, ¿y qué rol juega el Estado en esto? Debe adoptar medidas concretas para eliminar barreras, asignar recursos de forma equitativa, capacitar al personal de salud y establecer mecanismos de reparación para los afectados. Saludamos también a Carlos Santaella Guevara, representante del Ministerio de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Señor representante, frente a este contexto complejo que combina migración, desplazamiento y barreras de acceso al sistema de salud, ¿qué acciones concretas está adelantando el Ministerio para garantizar el derecho a salud de estas poblaciones? Sí, hemos avanzado con el permiso de protección temporal PPPT para que migrantes accedan al sistema. Sin embargo, reconocemos que hay brechas, sobre todo en zonas rurales y de frontera. Estamos trabajando con cooperación internacional para fortalecer la red pública y simplificar requisitos. Doctor, ¿y están considerando las recomendaciones del Comité DESC? Sí, claro, y hemos recibido apoyo de organizaciones internacionales para armonizar nuestras políticas con los estándares de no discriminación y el principio de igualdad sustantiva. Bueno, muchísimas gracias al señor Santaella por compartirnos estas acciones desde su perspectiva. Ahora bien, volvamos a la mirada de la experiencia directa. Jamie, tú nos contaste lo que viviste al llegar con tus hijos a Cúcuta. Desde esta vivencia, ¿qué crees que se necesita para que las familias migrantes realmente puedan acceder a la salud como un derecho y no como un privilegio? Hago un llamado a tener más humanidad. No somos ilegales, somos personas. A veces lo más doloroso no es la enfermedad, sino como te miran en los centros de salud. Nos hace sentir como si estuviéramos pidiendo un favor cuando en realidad estamos reclamando un derecho. Necesitamos ser escuchados y tener rutas claras de atención. Bueno, Jamie, ¿y han recibido alguna orientación legal o apoyo institucional frente al tema? Muy poca orientación legal hemos recibido.
Por eso las organizaciones de base y las redes comunitarias se vuelven esenciales. Nos apoyamos entre nosotros, pero eso no reemplaza la obligación que tiene el Estado con nosotros. Bueno, ya hemos hablado de algunas acciones institucionales, pero me gustaría que ahora nos detuviéramos un momento a reflexionar sobre cómo incorpora el Estado colombiano el derecho humano al agua dentro de su política de salud pública, sobre todo teniendo en cuenta los lineamientos que ha planteado el Comité DES, especialmente en su observación general número 15. ¿Cómo creen que se ha dado este enfoque de las políticas públicas en Colombia? Excelente pregunta. La observación general número 15 establece que el derecho al agua es indispensable para la vida digna y es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos humanos, como la salud y la vivienda. En Colombia, este enfoque ha empezado a integrarse, aunque aún no de forma progresiva, dentro del Plan Decenal de Salud Pública, especialmente en las metas relacionadas con el acceso a servicios básicos en comunidades vulnerables. Uno de los ejes más importantes que reconocemos es que el agua debe ser suficiente, salubre, aceptable o accesible y asequible. Con esto en mente, trabajamos articuladamente con los entes territoriales, las empresas prestadoras de servicios públicos y el Ministerio de Vivienda. ¿Para qué? Para garantizar que en esas zonas de alta migración rurales y urbanas marginales haya al menos una cobertura mínima y segura de agua potable. Bueno, doctor, ¿y existen mecanismos de vigilancia o indicadores que estén siguiendo esta política desde un enfoque de derechos? Sí, desde el Ministerio hemos comenzado a utilizar indicadores basados en los elementos del derecho al agua, tanto como la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad, tanto física como económica. Estos datos se cruzan con información georreferenciada sobre la población migrante, niveles de pobreza y calidad de agua suministrada. Nuestro compromiso es cumplir con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y garantizar este derecho, tal como se establece en el comité. Bueno, hemos escuchado la voz de un testimonio, un análisis jurídico y la respuesta institucional. Queda claro que el derecho a la salud no puede depender de un solo documento. Los países deben crear estrategias nacionales claras para asegurar que todas las personas tengan acceso al agua, siempre basándose, claro, en los derechos humanos. Esta estrategia tiene que tener objetivos concretos, tiempos establecidos, políticas adecuadas y sistemas que garanticen que se cumpla con lo prometido. Además, para que todo esto funcione, claro, no se debe olvidar contar con la ayuda y el apoyo de organizaciones internacionales especializadas en la materia. ¿Ustedes qué opinan? La salud es un derecho, no un privilegio. Como país tenemos el deber de cumplir con el Pacto Internacional y con las recomendaciones del Comité DES. Queremos vivir con dignidad, solo eso. Buscamos igualdad, que nuestras vidas no dependan de un papel o un acento, que nuestras hijas y nuestros hijos tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño en Colombia y que el acceso a la salud no sea un privilegio para pocos, sino un derecho para todos. La salud está reconocido en tratados internacionales como un derecho universal, no condicionado. Cuando una sociedad permite que un documento defina quién merece ser atendido y quién no, perpetúa la desigualdad, legitima la exclusión y normaliza la indiferencia. Negar la salud a alguien por su nacionalidad no solo es una violación a los derechos humanos, también es un reflejo de un sistema que ha perdido su humanidad. La dignidad no tiene fronteras ni debe depender del estatus migratorio. Bueno, antes de terminar, quisiera comentarles que hay un oyente que nos mandó una pregunta hace algunos días, sabiendo el tema del podcast de hoy, así que hoy vamos a tomarnos un momento para leerla y comentarla. Hola, mi pregunta va enfocada a las barreras que enfrentan las personas migrantes y desplazadas para acceder a servicios básicos como el agua y la salud. En particular, me gustaría saber cómo se relacionan estas dificultades con la discriminación estructural, y qué medidas debería tomar Colombia para enfrentar esta situación, de acuerdo con los estándares internacionales. Muy buena tu pregunta, y es fundamental para entender la situación actual. Existen barreras que enfrentan las personas migrantes y desplazadas para acceder al agua y a la salud.
Algunas de ellas son requisitos documentales excesivos, falta de infraestructura en zonas rurales y fronterizas y la estigmatización social. Esto refleja una discriminación estructural. ¿Qué significa esto? Que aunque las leyes puedan decir que todas las personas tienen derechos a servicios básicos, pues en la práctica hay obstáculos que impiden que estos derechos se ejerzan de manera plena y equitativa. Como lo hablamos anteriormente, según la observación general número 20 del Comité de Aix, existe la discriminación formal o sustantiva. Y la observación general número 15, por su parte, establece que el derecho al agua es indispensable para la vida digna y que los estados tienen la obligación de garantizar su acceso sin discriminación. Por eso, Colombia debe tomar medidas concretas para eliminar estas barreras. Algunas de ellas pueden ser el simplificar los requisitos para acceder al agua y a la salud, fortalecer la infraestructura en las zonas más vulnerables, capacitar al personal en competencia cultural y sensibilización y establecer mecanismos de seguimiento y reparación para quienes han sido excluidos. Estas medidas pueden estar alineadas con los estándares internacionales, como lo establece tanto la Observación General número 15 sobre el derecho al agua como la número 20 sobre la no discriminación, para asegurar que todas las personas, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, puedan ejercer sus derechos fundamentales. Bueno, ya para concluir, tenemos claro entonces que aunque el país ha dado pasos importantes al reconocer estos derechos en su política de salud pública y al adoptar estándares internacionales, aún nos queda un largo camino por recorrer para que esos compromisos se traduzcan en garantías reales para todas las personas y sin excepción. Desde este espacio, desde este podcast, insistimos en que los derechos humanos como el acceso al agua y a la salud no deben depender de fronteras, de un estatus migratorio ni de condiciones socioeconómicas, pues son inherentes a la dignidad humana y por tanto deben ser protegidos como una voluntad política, acción coordinada y con justicia social. Muchísimas gracias a los invitados por acompañarnos en este episodio y nos seguiremos escuchando en una próxima conversación. Muchas gracias.